Estimados alumnos, bienvenidos al curso de herramientas informáticas para la toma de decisiones. Estamos dentro de la unidad número 1. El día de hoy debemos realizar la sesión de aprendizaje número 3, correspondiente a la semana 3. Ya sabemos que el logro de la unidad, bueno, mediante la presente unidad, pues ustedes van a saber utilizar las fórmulas y funciones de la hoja de cálculo para poder hacer la recopilación de datos y obtener dichos resultados. Dentro de lo que es el contenido que corresponde a la primera unidad, bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de las funciones lógicas, ¿no? El tema de lo que es las funciones lógicas y de fechas, ¿no? Entre ellas, bueno, las funciones que ya están viendo acá detalladas, ¿no? Dentro de la presentación del PPT. Bien, el tema corresponde a funciones lógicas y esto está dentro de lo que es la semana 3, sesión 3. Bueno, la primera función lógica que nosotros vamos a ver, a estudiar, ¿no? Corresponde a la función lógica sí. Esta función lógica es más conocida como una función condicional. La función sí es una función lógica que, tal como su nombre lo indica, pues implica condición o condiciones. Es decir, que frente a una situación dada, llamada condición, aparecen dos alternativas posibles. ¿Cuáles son esas alternativas posibles? Bueno, hablamos de que se devolverá un valor si la condición especificada es verdadero y otro valor si dicho argumento pues es falso. Utilice la función si para realizar pruebas condicionales en valores y fórmulas. Lo que estamos viendo en este momento es la sintaxis, la estructura del uso de la función sí. ¿Cómo lo voy a usar? Ya en videos anteriores, ¿no? Y en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Nunca nosotros debemos olvidar que después del símbolo igual, nosotros debemos hacer el llamado a dicha función con su respectivo nombre. En este caso, como estamos estudiando las funciones lógicas, el día de hoy, pues esa sintaxis será manejada, ¿no? De la siguiente forma. El nombre de la función lógica, si abro paréntesis, el primer argumento corresponde a la prueba lógica. ¿No? Es prácticamente la condición o el valor o la expresión que se va a evaluar, ¿no? Y basándonos en esta prueba lógica o valor que se está evaluando, si esta prueba lógica es verdadera, pues pasará acá, ¿no? Y se estará realizando todas las instrucciones que corresponden a ese valor verdadero. Pero si la prueba lógica al evaluarse arrojó una falsedad, se estarían haciendo todas las instrucciones, ¿no? Que corresponden a lo que es el valor falso. Para entender cómo funciona la función lógica sí, vamos viendo este ejemplo. Ejemplo 1 dice, de acuerdo al promedio que obtenga el estudiante, obtener la condición, sabiendo que si el promedio es mayor o igual a 10.5, su condición será aprobado. Caso contrario, desaprobado. Nosotros, si analizamos este ejemplo 1, pues vamos entendiendo que para yo poder hablar de condición aprobado y desaprobado, está sujeto a un valor que tiene el promedio como condición. La condición es que sea mayor a 10,5, ¿no? Si eso se cumple, ese alumno o ese estudiante está aprobado. Si este promedio no se cumple, o sea, quiere decir si es menor a 10,5, la condición de ese alumno será desaprobado.
Bien, acá tenemos el ejercicio para darle solución a lo planteado anteriormente. Primer paso, según la tabla que yo tengo acá, será calcular el promedio. Luego pasaremos a obtener la condición. Nos vamos a Excel. En este momento, acá lo tengo. Y bien, entonces el primer paso va a ser calcular el promedio, ¿no? Entonces, símbolo igual, invoco a la función promedio, que ya lo tiene prediseñado Excel. Selecciono las 4 notas, cierro paréntesis, Enter, y ya tengo el promedio del primer alumno. Luego esto ya nosotros lo hemos visto, ¿no? Ya puedo hacer el arrastre respectivo, obtengo todos los promedios del aula, ¿no? Del alumnado, y paso seguido, pues vamos a obtener ahora la condición, ¿no? Si vemos el PPT, dice, a ver, de acuerdo al promedio que obtenga el estudiante, y nosotros ya obtuvimos el promedio, obtener la condición, sabiendo que si el promedio es mayor o igual a 10,5, su condición será aprobado, caso contrario, desaprobado. Nosotros vamos a usar en este momento ya la sintaxis de la función lógica si. Entonces me ubico acá en la celda G6, pongo igual, si, abro paréntesis, me aparece la sintaxis de la función si y me está pidiendo cuál es la prueba lógica. La prueba lógica corresponde al promedio, esa es mi condición. Elijo la celda promedio, F6, y le digo, si el promedio es mayor o igual a 10,5, punto y coma, siguiendo la sintaxis. Si esto se cumple, si esto es verdadero, ¿qué me decía el ejercicio? Ustedes como estudiantes, si su promedio supera el 10,5 en un curso, ¿cuál es la condición? Están aprobados. Punto y coma. Y si eso no es cierto, están desaprobados. Cierro paréntesis, Enter. Bien, ya estamos trabajando con la función si, ¿no? En este caso el alumno José Vargas, su promedio es 11, su condición es aprobada. Hago el arrastre para obtener el resto de resultados y vamos a ver verificando. A ver, Juan Vázquez, su promedio fue 9,75, está desaprobado. Lo mismo para Pedro Gómez, lo mismo para Alberto Quirós, lo mismo para Luis Armada, desaprobados. Son alumnos desaprobados basándonos en el promedio que han obtenido. Luego vienen alumnos aprobados, pero correcto, 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 desaprobado, bien, desaprobado, desaprobado. Bien, entonces nosotros ya estamos sabiendo emplear la función lógica si, ¿no? Conocer que mediante una condición, si esa condición se cumple, mostraremos un cierto resultado. Y si esta condición no se cumple, mostraremos otro resultado. Nos vamos a la presentación, ya dimos solución y bueno, eso es lo que yo les he puesto acá en la presentación, ¿no? Tenemos la fórmula ya detallada, ¿no? Le he puesto acá dentro de lo que es el Excel para ver cómo se obtuvo la solución.